Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa que lo estés viendo. Mi nombre es César Valdés y somos el equipo número 7, si mal no tengo entendido. Nos tocó hablar sobre el trabajo de los menores y su desarrollo, ¿no? Primero que nada, hablaremos del trabajo de los menores, de la edad, de la autorización para laborar, el tipo de trabajo que no debe prestar, así como la jornada de trabajo, días de descanso y horas extras, y su compatibilidad con los estudios. Empezamos con la edad. El artículo 23 dice que no pueden ser menores de 16 años los que estén trabajando o laborando en una empresa, siempre y cuando con su debida autorización, así como en autorización para laborar. Esa se maneja más bien por el gobierno y por los padres. Se necesita una carta de poder firmada por los padres, así como, bueno, una carta de poder es un permiso que dan los padres, que dicen: yo autorizo a mi hijo a trabajar en esta empresa, así como un permiso que te da el gobierno. Lo puedes ir a sacar en el centro de gobierno, en las dependencias así de ese estilo. Es sencillo, es fácil, y solo te piden algunos documentos como 2 fotos, entre otras cosas, tu acta de nacimiento, etc. El tipo de trabajo que no debe prestar, como dice el artículo 175 de la Ley Federal del Trabajo, queda prohibida la utilización de trabajos de menores en establecimientos no industriales después de las 10 de la noche, en los expendios de bebidas embriagantes, cualquier tipo, sea bar, sea centros de vicio como un antro, etc. En los trabajos susceptibles a afectar su moralidad o buenas costumbres, entre otras. De la jornada de trabajo. Dice que la jornada de trabajo tiene que ser solo de 6 horas divididas entre 3 y 3. Esto dicho en el artículo 177. A su vez también hablaremos de la compatibilidad de sus estudios. La compatibilidad de los estudios es simple. El muchacho o la muchacha tiene que estar trabajando en el momento para laborar. Esto me acuerdo muy bien, que lo manejamos cuando yo tenía como unos 16 años, que trabajaba. Tenías que entregar tus calificaciones para seguir estudiando, para seguir trabajando, y tenías que tener arriba de promedio, te ponía cierto promedio, pero así lo dice la ley también. En la ley dice que queda prohibida la utilización de trabajo de los menores de 14 años mayores de edad y menores de 16 años que no hayan terminado la educación obligatoria, en los casos de excepción que pruebe la autoridad correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo. Entonces, de mi parte es todo. Mi otro compañero les va a hablar acerca del trabajo de las mujeres. Dice que en caso de que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria conforme a las disposiciones aplicables, no se podrá utilizar el trabajo de mujeres en periodos de gestación o de lactancia. Las trabajadoras que se encuentren en este supuesto no sufrirán prejuicios en su salario, prestaciones y derechos, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. También el artículo 170, fracción 5, nos habla que durante los periodos de descanso a los que se refiere la fracción 2, se van a percibir un salario íntegro. Y en los casos de prórroga mencionados, en la fracción 3 tendrán derecho al 50% de su salario en un periodo no mayor a 60 días. En los descansos extraordinarios al día durante el periodo de gestación y lactancia, el artículo 170, fracción 3 y 4 nos habla que en los periodos de descanso a los que se refiere la fracción anterior se prorrogará por el tiempo necesario en caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo o del parto. También nos habla que en el periodo de lactancia, hasta por el término máximo de 6 meses, tendrán 2 reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos, en un lugar adecuado e higiénico que designe la empresa, o bien cuando esto no sea posible, con previo acuerdo con el patrón, se reducirá en 1 hora su jornada de trabajo durante el periodo señalado.
Y eso sería todo. El medio en que se presta o por la composición de la materia prima que se utiliza son capaces de actuar sobre la vida y la salud física y mental de la mujer en el estado de gestación o la del producto. También nos dice el artículo 170, fracción 1, que durante el periodo del embarazo no se realizarán trabajos que exijan esfuerzos considerables y que signifiquen un peligro para la salud en relación con la gestación, tales como levantar, tirar o empujar grandes pesos, estar de pie durante mucho tiempo o cualquier cosa que pueda alterar el estado psíquico y nervioso. También nos habla de la incapacidad anterior y posterior al parto. El artículo 170, fracción 2, habla del descanso de 6 semanas anteriores y posteriores al parto. O sea, 6 semanas antes del parto y 6 semanas después del parto. Esto se va a solicitar de acuerdo a un médico y en caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o que requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta 8 semanas posteriores al parto, con previa presentación al certificado médico correspondiente ante las autoridades en las que se elabora. El pago por incapacidad anterior y posterior al parto lo estipula el artículo 168, que nos dice que en caso de que las autoridades competentes emitan... Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Carmen Urrea, soy del equipo 7 y les voy a hablar acerca del trabajo de las mujeres. En nuestro artículo 164 de la Ley Federal del Trabajo hace mención acerca de los derechos y obligaciones iguales a los de los hombres. En este dice que las mujeres y los hombres van a tener las mismas obligaciones y los mismos derechos. También habla de la función de la protección de los trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato y oportunidades. En cuanto a la protección en el periodo de gestación y lactancia, el artículo 166 dice que cuando se ponga en peligro la salud de la mujer o la del producto, ya sea durante el estado de gestación o lactancia, sin que se sufra prejuicio en cuanto a su salario, prestaciones y derechos, no se va a utilizar su trabajo en labores insalubres o peligrosas, tampoco en trabajo nocturno o industrial o en establecimientos comerciales o de servicio después de las 10 de la noche, así como en horas extraordinarias. En cuanto al tipo de trabajo que no se debe prestar durante el periodo de gestación y lactancia, el artículo 167 nos habla que son labores peligrosas o insalubres aquellas que por la naturaleza del trabajo o por las condiciones físicas o químicas y biológicas del medio en que... Yo les voy a hablar acerca de los deportistas profesionales, el cual se encuentra en el capítulo 10 de la Ley Federal del Trabajo, del artículo 292 en adelante, el cual dice que las disposiciones de este capítulo se aplican a los deportistas profesionales, tales como jugadores de fútbol, béisbol, frontón, box, luchadores y otros semejantes. El artículo 293 nos dice que las relaciones de trabajo pueden ser por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, para una o varias temporadas o para la celebración de uno o varios eventos o funciones. El artículo 294 dice que el salario podrá estipularse por unidad de tiempo, para uno o varios eventos o funciones o para una o varias temporadas. El 295 nos dice que los deportistas profesionales no podrán ser transferidos a otra empresa sin su consentimiento. El 296 nos dice que la prima por transferencia de jugadores se sujetará a las siguientes normas. Número 1. La empresa o club podrá dar a conocer a los deportistas profesionales el reglamento o cláusulas que le contengan. Número 2. El monto de la prima se determinará por acuerdo entre el deportista profesional y la empresa. Número 3. La participación del deportista profesional en la prima será de un 25%, por lo menos. Si el porcentaje fijado es inferior al 50%, se aumentará un 5% por cada año de servicio, hasta llegar al 50% por lo menos. Bien, continuamos con el 297, el cual nos dice que no es violatoria del principio de igualdad de salarios la disposición que estipule salarios distintos para trabajos iguales, por razón de la categoría de los eventos o funciones, de la de los equipos o de la de los jugadores. El 298 nos dice que los deportistas profesionales tienen las obligaciones especiales siguientes. 1. Someterse a la disciplina de la empresa o club. 2. Concurrir a las prácticas de preparación y adiestramiento en el lugar y a la hora señalados por la empresa.
3. Efectuar los viajes para los eventos o funciones de conformidad con las disposiciones de la empresa. Y respetar los reglamentos locales, nacionales e internacionales que rijan la práctica de los deportes. Bien, continuamos con el artículo 299 que nos dice que queda prohibido a los deportistas profesionales todo maltrato de palabra o de obra a los jueces o árbitros, a sus compañeros y a los jugadores contrincantes. El artículo 300 dice que son obligaciones especiales de los patrones las siguientes. Número 1. Organizar y mantener un servicio médico que practique reconocimientos periódicos y conceder a los trabajadores un día de descanso a la semana. Artículo 301. Queda prohibido a los patrones exigir de los deportistas un esfuerzo excesivo que pueda poner en peligro la salud o la vida. El artículo 302 dice que las sanciones a los deportistas profesionales se aplicarán de conformidad con los reglamentos que se refiere el artículo 298, fracción 4 de esta misma ley. El artículo 303 dice que son causas especiales de rescisión y terminación de las relaciones de trabajo las siguientes. Número 1, la disciplina grave o faltas repetidas de indisciplina. Y número 2, la pérdida de facultades. Bien, esto es todo por deportistas profesionales. Seguimos con el capítulo 15 de esta misma ley, el cual está en relación a la industria familiar, el cual empieza del artículo 351, donde nos dice que son talleres familiares aquellos en los que exclusivamente trabajan los cónyuges, sus ascendientes, descendientes y pupilos. El artículo 352 nos dice que no se aplican a los talleres familiares las disposiciones de esta ley, con excepción de las normas relativas a higiene y seguridad. Y el artículo 353 dice que la inspección de trabajo vigilará el cumplimiento de las normas a que se refiere el artículo anterior. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a platicar sobre los trabajadores al servicio del Estado. La Constitución se refiere a ellos en el artículo 123, apartado B, pero en diciembre de 1963 se publicó una ley especializada a ellos. Se llama Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. Y dice que es para observancia general de los titulares y trabajadores de las dependencias de los poderes de la Unión, del Gobierno del Distrito Federal, de las instituciones como Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Trabajador del Estado, Juntas Federales de Mejoras Materiales, Instituto Nacional de Vivienda, Lotería Nacional, entre otros. Este tipo de trabajadores se divide en dos grupos, de base y de confianza. Los de confianza van a ser aquellos que integren la planta de la Presidencia de la República o, en su defecto, los que requieran de la aprobación expresa del presidente. En el Poder Ejecutivo van a ser de confianza aquellos que trabajen en dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, manejo de fondos o valores, auditoría, control directo de adquisiciones, almacenamiento e inventarios, investigación científica, asesorías o consultoría, secretarios particulares, ministerios públicos federales, policías judiciales y los miembros de las policías preventivas. En el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados se encontrarán como trabajadores de confianza, secretario general, secretario de servicios coordinadores, control interno, directores generales, directores, subdirectores, jefes de departamento, entre otros. En la Auditoría Superior de la Federación estará el auditor superior, auditores especiales, titulares de las unidades, directores generales, directores, subdirectores, entre otros. En la Cámara de Senadores estarán los secretarios generales, tesoreros, coordinadores, control interno, directores generales, directores, subdirectores, entre otros. Con independencia del nombramiento, cuando nos refiramos al Poder Legislativo, también entrarán como trabajadores de confianza aquellos cuyo trabajo se desempeñe en dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, manejo de fondos o valores, auditoría, control directo de adquisiciones, almacén e inventarios, y todos aquellos trabajadores que desempeñen funciones que por su naturaleza sean análogos a los anteriores. En el Poder Judicial, los secretarios, los ministros. Por otra parte, en el Poder Judicial contarán como trabajadores de confianza los secretarios de los ministros de la Suprema Corte,
los secretarios de tribunal del Pleno y de las salas. Por otro lado, los trabajadores de base son los que no se mencionaron anteriormente y serán inamovibles. Para que sean inamovibles requieren haber pasado 6 meses de que empezaron a trabajar y no deben de tener notas desfavorables en su expediente. Quedan excluidos del régimen de la Ley de Trabajadores los miembros del Ejército y Armada Nacional, exceptuando el personal civil de las Secretarías de Defensa Nacional y de la Marina, el personal militarizado o que se militarice legalmente, los miembros del Servicio Exterior Mexicano, el personal de vigilancia de los establecimientos penitenciarios y aquellos que presten su servicio mediante contrato civil o que sean sujetos al pago de honorarios.